Ocultar. Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a sumergirnos, vamos a empezar una nueva serie de videos sobre el capítulo 11 de Daniel. Em, el capítulo 11 de Daniel tiene una peculiaridad bastante interesante y es que nos cuenta una historia que abarca desde los tiempos de Daniel hasta el fin del mundo. Así que ya sabrán ustedes la gran calidad de contenido y de información que tiene para nosotros. Sin duda alguna que será una aventura fascinante y muy enriquecedora para todos y cada uno de nosotros. El capítulo del día de hoy le he titulado La caída de un gran guerrero. Comenzamos. El capítulo 11 de Daniel es una continuación del capítulo 10. En el capítulo 10 se menciona la fecha en la que se recibió esa visión. En Daniel 10:1 dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel. El capítulo 10 del libro de Daniel entonces se sitúa en el tercer año del reinado de Ciro, rey de Persia, que corresponde aproximadamente al año 536 a.C. La visión que se describe en este capítulo ocurre el 24 de Nisan, que equivaldría a lo que hoy es el 24 de abril. En Daniel capítulo 11, versículo 2 dice lo siguiente: y ahora yo te mostraré la verdad, le dice el ángel a Daniel. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Así que en este versículo de Daniel 2, 11:2, podemos ver que se mencionan 4 reyes persas. ¿Quiénes serán esos 4 reyes persas? Históricamente los podemos identificar como Cambises, Esmerdis o Virdaya y Darío I. Esos son los 4 reyes persas. El Cambises gobernó desde el 530 a.C. hasta el 522 a.C. Esmerdis o Virdaya gobernó brevemente en el 522 a.C. Darío I gobernó desde el 522 a.C. hasta el 486 a.C. Jerjes I gobernó desde el 486 hasta el 465 a.C. Aquí hay que enfatizar que este Darío I no es el mismo Darío que nos aparece en el libro de Daniel. Este es otro Darío. Más adelante aparecen otro Darío II y un tal Darío III. Así que, como podemos darnos cuenta, varios emperadores persas tomaron el nombre de Darío. La profecía destaca cómo Jerjes, con su gran riqueza, incitará a todo su imperio a enfrentarse contra Grecia, lo que históricamente se refiere a las guerras médicas. Estas guerras médicas ocurrieron allá entre los años 490 a.C. y 449. Básicamente abarcan un periodo de tiempo de 41 años. La primera gran guerra médica ocurre en el 490 a.C. y una de las batallas importantes en ese periodo se conoce como la batalla de Maratón, donde los persas, liderados por el rey Darío I, intentaron invadir Grecia, pero fueron derrotados por los atenienses. Aquí lo interesante a considerar es que, aunque el texto bíblico dice que el cuarto rey sería el que incitaría a todos contra los griegos, podemos darnos cuenta que ya Darío I, antes de Jerjes I, ya andaba intentando
conquistar a los griegos. Sin embargo, fue derrotado en el 490 a.C. Pero la profecía no toma en cuenta este hecho, parece más bien un simple hecho aislado y no lo considera como una parte predominante de este rey Darío I. La Segunda Guerra Médica abarca desde el 480 a 479 a.C. Y aquí podemos ver una continuación de esas guerras o de ese intento por parte de los persas de conquistar a los griegos. Aquí nos dice que el rey persa Jerjes I lanzó una segunda invasión, aunque los griegos, liderados por el rey Leónidas de Esparta, resistieron valientemente en el paso de las Termópilas, pero finalmente fueron superados. Esta batalla es muy icónica de los griegos, tanto que se han hecho películas grandes, importantes de Hollywood, hablando sobre los espartanos, sobre Leónidas y sus valientes 300 guerreros. Así que al mencionar esta batalla de las Termópilas, donde Leónidas pelea contra los persas, debemos de tener en cuenta que estamos tocando una parte importante de la historia que nos relata el libro de Daniel. La batalla de Salamina también fue en el 480, fue una batalla naval donde la flota griega bajo el mando de Temístocles logró una victoria decisiva contra la armada persa en la batalla naval de Salamina. En el 479 a.C. está la batalla de Platea. Los griegos obtuvieron una victoria final en la batalla de Platea, expulsando a los persas de Grecia. Como consecuencia de estas guerras, se consolidó la identidad griega, esas ciudades-estado griegas, y la victoria permitió el florecimiento de la cultura ateniense, influyendo en la civilización occidental. El texto continúa en Daniel 11:3, dice: se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Este versículo se refiere a Alejandro Magno, el gran conquistador macedonio. Alejandro nació en el 536 a.C. en Pela, Macedonia. El texto dice que dominará con gran poder. Alejandro logró conquistar vastos territorios, creando uno de los imperios más grandes de la historia en un corto periodo de tiempo. Se nos menciona la batalla de Granicco en el 334 a.C. Alejandro cruzó el Helesponto y derrotó a los persas en la batalla del Granicco. En el 333 a.C., Alejandro obtuvo una victoria decisiva contra Darío III en la batalla de Isos. En el 332 a.C., Alejandro fue recibido como libertador en Egipto y fundó la ciudad de Alejandría. Esta, por mucho tiempo, fue la capital de Egipto. No sé si todavía sea la capital de Egipto, me parece que sí, pero no estoy seguro. En el 331 a.C., Alejandro derrotó definitivamente a Darío III en la batalla de Gaugamela, asegurando su control sobre el imperio persa. Así que aquí vemos cómo primero en las batallas médicas los persas intentaron conquistar Grecia, pero fracasaron. Pero cuando los griegos intentan conquistar a los persas, lo logran con victorias aplastantes y devastadoras para los persas. Dice que hará su voluntad, menciona el texto bíblico. Alejandro gobernó con autoridad absoluta, tomando decisiones estratégicas que expandieron su imperio desde Grecia hasta la India. Sin duda alguna que el reino griego fue mucho más grande y mucho más abarcante que lo que fue el imperio de los persas. Entre los años 327 y 325 a.C., Alejandro llevó a cabo una campaña en el noroeste de la India, incluyendo la batalla de Hidaspes en el 326 a.C. Aquí podemos ver lo vasto y lo amplio, lo grande y lo abarcante que fue el imperio de los griegos bajo las conquistas de Alejandro Magno.
gran parte de la India, todo lo que hoy conocemos como Irán, todo Egipto. Aquí tenemos Jerusalén y Damasco, que en esos tiempos se conocía como eh, una región que se conocía como Telesiria, que fue constante, fue una zona de disputas entre el imperio Seleucida, que estaba en la parte del norte, y el imperio Ptolemaico, que gobernó en la parte de Egipto. Pero bueno, eso es más adelante. Luego aquí vamos a ver qué sigue después. En Daniel 11:4 dice, pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Alejandro murió en el 323 a.C., murió en Babilonia a la edad de 32 años, muy joven, pero ya había logrado grandes conquistas. Lo trágico de esto es que ni siquiera tuvo tiempo de disfrutar sus logros, sus grandes hazañas. Construyó, edificó un gran imperio, pero no fue para él, fue trabajo en vano. ¿Por qué? Porque ni siquiera sus hijos heredaron ese imperio, disfrutaron de ese reino. Tuvo un hijo que se llamó Alejandro IV y Heracles. Fueron asesinados y el imperio grande y vasto se dividió entre los cuatro de sus generales, conocidos como los diacocos. Casandro gobernó Macedonia y Grecia. Lisimaco gobernó Tracia y partes de Asia Menor. Seleuco Nicator gobernó Siria, Mesopotamia y Persia. Y Ptolomeo I Sóter gobernó lo que es Egipto. Aquí podemos ver más o menos cómo estaban ubicados esos reinos. Ptolomeo Sóter en la parte de Egipto, Seleuco Nicator, el imperio Seleucida, Casandro en lo que hoy conocemos como Grecia y Lisimaco en lo que hoy conocemos como la región de Turquía. Y aquí se encontraba Jerusalén, zona de disputas constantes entre el reino del sur, que era el imperio Ptolemaico, y el reino del norte, que era el imperio Seleucida. Aquí vemos otra vez esta división del reino de Alejandro en cuatro partes: los Ptolomeos, Casandro, Lisimaco y el imperio Seleucida. Esta es una imagen que abarca más o menos allá por el año 300 a.C. Las constantes luchas entre estos imperios hicieron que los límites se movieran constantemente a lo largo de los años, pero básicamente permanecen estas cuatro partes como las principales y predominantes a lo largo de todo el periodo griego. Esa división del reino en cuatro partes estaba profetizada en Daniel, empieza a profetizarse desde el libro de Daniel. Por ejemplo, en Daniel 7:6 podemos leer lo siguiente. En el capítulo 7 de Daniel aparecen bestias representando a los diferentes reinos. Dice, después de esto miré y he aquí otra bestia semejante a un leopardo con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. El imperio griego es representado como un leopardo con cuatro cabezas y cuatro alas. Estas cuatro cabezas representaban esa división del imperio griego en cuatro partes. Pero no es el único lugar donde el imperio griego y su división en cuatro partes es representado en la Biblia. También en el capítulo 8, versículo 8, podemos leer lo siguiente. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Cuando el ángel le explica a Daniel esta visión, le dice lo siguiente en Daniel 8, 21 y 22, el macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, es decir, refiriéndose a Alejandro Magno. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Aquí podemos darnos cuenta cómo
Tantos años de trabajo, de esfuerzo, de constancia y perseverancia para lograr grandes conquistas y sin embargo ni siquiera tener tiempo para disfrutarlo él o para que lo disfrutaran sus hijos. Sin duda alguna que es una gran tragedia. Desconocemos los motivos, desconocemos los porqués. A veces ocurren cosas en la vida que no entendemos, pero sin duda alguna que nada escapa de los planes que Dios tiene preparados para nosotros. Y este hecho, aunque trágico, forma parte de una historia que Dios le contó a Daniel siglos antes de que ocurriera. Yo creo que la lección que tiene para nosotros es que tratemos de no afanarnos demasiado por cosas materiales, porque muchas veces, muchos años de esfuerzo, muchos años de dedicación por conseguir cosas materiales que al final del día no nos los vamos a llevar a la tierra venidera, al reino celestial, sino que son cosas materiales que se quedan aquí en la tierra. Entonces, procuremos encontrar las cosas verdaderamente valiosas, las cosas verdaderamente importantes, las cosas que verdaderamente tienen trascendencia para el reino de Dios y procuremos quedarnos con esas cosas en nuestra vida. No sea que nos suceda lo que le ocurrió a nuestro amigo y guerrero Alejandro Magno. Bueno, pues espero que este video les haya gustado y nos vemos en nuestro próximo video. El próximo video lo he titulado Una venganza sangrienta, que abarca los versículos del 5 al 9 del capítulo 11 del libro de Daniel. Nos vemos en la próxima.